Bienvenidos a Tempus Non Memoria, un espacio de encuentros y reencuentros. Mi nombre es Heriberto Ordóñez y tenemos hoy el placer de contar con la presencia de Paul Benavides, que muy gentilmente nos ha invitado más bien a su casa, que es más bien a su biblioteca. Su casa es una biblioteca. Y bueno, paso directamente a dar algunos pormenores de lo que hace Paul. Paul es sociólogo, escritor, ha sido profesor universitario, fue profesor de la Universidad Nacional en Costa Rica. Actualmente es asesor parlamentario en el Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa de Costa Rica. Escribe de forma regular en la sección de cultura del diario de opinión digital de la revista CR. Ha publicado en poesía Duelos Desiguales, Oficio de Ciegos, Arboleda, Apuntes para un náufrago y Áspera Noche. Eh, Inéditos tiene Entre senos y reptiles, Ciego de Noche, que es una poesía reunida entre el 2016 y 2020, y en novela Los papeles de Chantal, que ha recibido una gran acogida de pues la crítica acá de algunos intelectuales y también del público. Es una novela sobre la que pronto volveremos y estaremos hablando este, más distendidamente con Paul. Gracias, Paul, inicialmente por aceptar nuestra invitación y por eh, traernos hasta tu biblioteca, hasta tu casa. Este, pues nada, empezamos diciendo, Paul, que hemos tenido el placer de encontrarnos con algunos de tus poemarios y, y nos han dado pues una positiva visión de lo que es, de lo que se escribe en poesía en Costa Rica. Pero eh, quisiera más que expresar lo que yo pienso de tu poesía, que vos me dijeras por qué escribís poesía inicialmente, porque estás escribiendo también narrativa. Por qué escribís poesía, inicialmente poesía? Bueno, Heriberto, bienvenido a mi casa. Para mí es un honor tenerte aquí Gracias. conversando sobre literatura y sobre la vida y sobre lo que puede ser una obra poética y una obra literaria, en suma. Bueno, la pregunta es una pregunta que eh, algunos autores se la han planteado en relación a la poesía específicamente. Decía Caballero Bonal, poeta que recientemente falleció, premio Cervantes, que la poesía es una manera eh, de ajustar cuentas con el mundo. Esta es una idea, no de él, sino que él recupera de Cesare Pavese, el escritor, novelista, poeta italiano, y Caballero Bonal hace suya y la plantea. Es decir, yo creo que comparto el enfoque y comparto la tesis. La poesía me ha servido para ajustar eh, las ofensas de la vida, del mundo. Es un ajuste de cuentas con la existencia. Yo creo que en mi caso y en el caso de los poetas, generalmente hay un desajuste con la existencia. Uh Son -huh. unos pocos los poetas, ya lo advertía Pavés y lo recuperó Caballero Bonal, que el poeta necesita ajustar cuentas con el mundo, defenderse de las ofensas de la existencia y de la vida. ¿Y qué pueden ser esas ofensas? Bueno, aquellas que pueden ser esos desajustes, esas ofensas, esos agravios de la existencia, la injusticia, el miedo,
exceso autoritario, político, Ujú. eh, eh, factores internos, el desasosiego de la gente que el poeta puede expresar, en aquella idea de que el poeta es la antena de la sociedad. Ujú. Eh, es un vidente, decía Rimbaud. El poeta es un vidente Ujú. que logra ver cosas que el ciudadano común no ve. Pero no es porque el poeta sea un ser elegido, yo me aparto de esa idea, es porque el poeta tiene una sensibilidad especial que en contacto con los libros y con la literatura y con la vida le permiten afinar. Entonces, si el poeta es de verdad, en el sentido de que si el poeta asume su oficio como un oficio Responsable. responsable y que surge de la herida, Ujú. que está en la herida de la vida, en la herida de sí mismo, ahora vamos a hablar qué es la herida para mí, si está en esa herida, si está en esa especie de clivaje de la existencia del autor, en donde está, se muestra casualmente esa falla, esa disonancia con la existencia, si el poeta se hace las preguntas densas y profundas que apuntan siempre a la existencia, a los grandes absolutos, Ujú. creo que acierta. Alicia Uscanga, una poeta mexicana, decía que la poesía no daba para vivir, pero enseña a vivir. ¿Estás de acuerdo con eso? Eh, eh, sí, digamos que podría compartir el enfoque de la poeta mexicana en el sentido de que la poesía es una forma de vida. Ujú. En realidad es una forma de llevar la vida. Creo que es lo mismo. Lo que estamos diciendo es prácticamente lo mismo. La poesía permite llevar la existencia de una manera a veces no es tan cómoda ni tan satisfactoria, es distinta. Ujú. ¿Verdad? Si el oficio poético se plantea en serio y de verdad, la poesía es una manera de interpelar al mundo, Ujú. constantemente interpelarse el mundo a través de la mirada personal. Ujú. Esa mirada personal es también la mirada a través de los demás, acerca de ese mundo que nos rodea. Ujú. El poeta no está solo, el poeta no escribe solo, el poeta está siempre acompañado de lecturas previas, ¿verdad? De lecturas de Claro, todo tipo. claro. Estuvimos hablando vos y yo hace un tiempo, una hora, media hora, si el poeta tiene que inspirarse y leer y alimentarse de los grandes aciertos literarios, intelectuales, a todo nivel de la humanidad. ¿Sí? Ujú. Tiene que leer tanto de literatura como de poesía, como de filosofía, como de sociología, como de psicología, como de ingeniería, como de biología evolutiva, Ujú. etcétera, etcétera, que son temas infinitos, que debe acercarse a ellos para poder alimentar su praxis poética, es decir, su eh, componente denso poético personal. En mi caso, yo lo veo así, deberá alimentarse de lo humano y lo profano, de lo escrito y lo no escrito, ¿verdad? Para poder decir algunas cosas que tengan alguna importancia o interés Ujú. para él mismo y para el lector, ¿verdad? Vos te has decantado más por la poesía que por la narrativa hasta ahora. Sí. Eh, ¿A qué se ha debido? ¿Cuál crees vos que ha sido eh, la razón? De Sí, pronto, me enfrento a un texto eh, narrativo, pero en realidad se trata de prosa poética, ¿verdad? ¿Cuál es la razón, crees vos? bueno, es una ruptura y una continuación, ¿verdad? Sí, el oficio del escritor se complementa, digamos, Ujú. la poesía de alguna forma se complementa con la narrativa, pero para mí son dos cosas distintas. Ujú. Ya, eh, esa novela es una historia, cuenta una historia, está dentro de lo que puede ser el contexto sociopolítico actual costarricense, Sí. y a la vez es una novela policial, ¿verdad? Que tiene otro registro, un subregistro policial que se complementa con la novela del político, una novela política. En realidad es una novela del poder, se enmarca dentro de esa tradición. Para contestarte la pregunta, eso es un complemento a algo que me hacía falta. La poesía a- para mí ofrece ciertos límites que la narrativa no tiene. Poder contar una historia bien, una narración sobre cosas y hechos de una manera simple y sencilla y que tengan un punto de conexión con el lector y con la sociedad.
De manera que era lo que me hacía falta. A mí sí, me hacía falta una novela. Ujú, Incluso estoy escribiendo otra dentro de esa misma temática, que ya empecé a inicios de este año. Ahí voy tratando de escribirla. Ahí está quieta, está en una especie como de cuarentena, que ujú, no es por el COVID, es por otros factores, pero está ahí y la poesía siempre sigue. Si la poesía fluye, la poesía sigue, he seguido escribiendo ujú, poesía, tengo la mala la costumbre de colgarla en Facebook porque me gusta, ujú, porque me acerco al lector de una manera diferente. En una mañana se me ocurre algo y lo pongo, y en la noche por ahí, otro día así. ujú. Y es una manera de conectar, es mi manera de Claro, defenderme de estas ofensas del mundo que hacía Pavese claro. y que repitió Caballero Bonal, y de expresar también una manera distinta a un ensayo o a un comentario o una novela, mi visión del mundo y de las cosas. En- Me he preguntado desde hace mucho tiempo, y es una pregunta que seguro va a ser recurrente para mí y para mis interlocutores, en este caso ustedes como escritores, eh, sobre la funcionalidad de la literatura en general y de la poesía en particular. Cuando me enfrento al sujeto oficio de ciegos, digo sujeto porque la relación, y parto de que la relación que establezco con un texto es una relación de sujeto-sujeto y no una relación de sujeto-objeto, porque me leo también en el texto, eh, noto una fuerte inclinación a la denuncia social. Y lo veo en otros textos tuyos, pero en este de manera particular, en el poema, por ejemplo, en Yo el Supremo, ¿crees vos que hay una perspectiva del dictador paraguayo de Roa Bastos? Eh, sí. Es posible que esté Roa Bastos ahí, los cuentos de Roa Bastos, y está también la literatura, la vasta literatura que se ha escrito en América Latina, es recurrente en nuestra literatura, eh, desde, la, desde novelas como por ejemplo la novela cubana de Alejo Carpentier, Ujú, El discurso del método, ujú, que inaugura una larga tradición de el tirano Banderas, la primera novela latinoamericana hecha por un español. eh, en este momento, ahorita recuerdo el nombre, pero es una tradición larga. Yo me inscribo ahí en esa novela que interpela el poder, es el arquetipo del hombre fuerte, el arquetipo del autócrata, del dictador, ujú, muy clara en los inicios en la época colonial y en los albores de la República, y después en los albores de los estados, en el desarrollo de los estados nacionales. Esa figura atraviesa la historia de lado a lado. Octavio Paz decía que efectivamente eh, con el gobernador español venía también, y lo decía de una manera interesante, con el gobernador español venía también la figura del censor inquisitorial de la ujú, Avenida del Torquemada, pero también venía lo que fue la historia eh, anterior a la unificación del Reino de España, que era la conquista árabe. Y los árabes, por tradición y costumbre, tienen autócratas ujú, y eran figuras fuertes, ¿verdad? El, el- la- la- por ejemplo, la mezquita de Córdoba era dirigida por una de las figuras más importantes de la España pre-imperio, pre-reino, y tenía un mando fuerte, un mando duro, un mando autocrático. Eso se combina luego con la Inquisición y se combina con los gobernadores españoles, viene a América y esa tradición se conserva bajo otras formas. ujú, Tesis interesante de Octavio Paz, que plantea en El laberinto de la soledad, que decía que detrás del gobernador español lo que estaba era, o detrás del autócrata latinoamericano, lo que estaba era el gobernador español, estaba el obispo que había venido, y estaba el censor de la Inquisición, una ujú, figura que se juntaban. ujú, Y eso me parece que yo recupero esa crítica, esa interpelación de un autócrata costarricense, que es distinto al autócrata de Yo el Supremo Roa Bastos, de Roa Bastos. De Roa Bastos tiene algunos puntos de contacto, pero no es, porque resulta que ese autócrata, esa figura fuerte, el que habla la novela de Chantal y el que habla el Yo el Supremo, ujú. pero verdad que ese poema es un poco
eso es el preaviso de la novela, De la novela claro. Y Los papeles de claro, Chantal. es un poema que puede tener vigencia desde la época romana hasta el día de hoy, Ujú, ujú. ¿verdad? En este sentido, Paul, volviendo una vez más a la interrogante inicial, ¿tiene la literatura, la poesía en este caso, esa obligación social, política de denunciar digamos, la adversidad sociopolítica y socioeconómica de los pueblos? Yo pienso que sí, Heriberto. Vos eso lo sabes bien porque has escrito novelas, has escrito poesía. Sos un hombre de mi generación, vivió las mismas cosas, la guerra en Centroamérica, la revolución sandinista, etcétera, etcétera. Fuimos marcados, vos y yo, por la época era revolucionaria, por la Guerra Fría. Y a nosotros nos quedó aquello de que el intelectual tenía que tener un compromiso ético y moral con la sociedad. Eso se acabó hoy. Las generaciones más jóvenes no lo tienen. Y las generaciones no tan jóvenes no creen que la literatura tenga que ver algo con los cambios y con la realidad sociopolítica. En realidad la novelística costarricense contemporánea está dedicada a otras cosas. Pero en fin, Ujú, ese, ese comentario previo, yo te voy a decir que sí tiene un compromiso político la literatura, pero el compromiso político de la literatura es con la calidad literaria. Es decir, el escritor no tiene que promover una revolución, no tiene que apearse a un gobierno, no tiene que ser la sala constitucional, otro poder. El escritor tiene que producir una obra de calidad, tiene que construirla literariamente sólida, tiene que ser exigente con lo que escribe, tiene que ser profundo y denso con lo que escribe. El compromiso literario, es decir, el compromiso ético del escritor es primero literario, ¿verdad? ujú, Roa Bastos es una obra maestra, ¿verdad? Eh, este, Alejo Carpentier hizo otra obra maestra. Es decir, son obras maestras de la literatura. El compromiso de ellos fue con la literatura para tratar de desmantelar y de comprender aquel fenómeno del autoritarismo descrito con genialidad por Roa Bastos. Eh, del autócrata Rodríguez de Francia, básicamente, que era el personaje de la novela de Roa Bastos, y lo hace con una gran genialidad, con una gran calidad literaria. Entonces yo creo que sí, hay un compromiso pues, político del autor, pero el principal compromiso es un compromiso con la calidad literaria y con una obra bien escrita, sea poesía o sea narrativa, o sea cuentos o lo que sea, tiene que ver un compromiso literario, porque la literatura se hace con palabras, con eh, conocimientos, pero se hacen con palabras, se construye con palabras, tiene que haber una sintaxis bien hecha, tiene que haber personajes bien definidos, tiene que haber un trabajo literario de mucha calidad, de mucho esfuerzo, para que aquella crítica que está contenida en un texto tenga sus efectos. ujú, Porque si no caemos en lo que puede ser el riesgo del panfleto, ujú, ¿verdad? Y ujú. ese es el otro riesgo de creer que la política es activismo y que la literatura es mero activismo. Y el que crea que la literatura es mero activismo, sea en poesía o en literatura, para mí creo que está errado. Sí, primero es la literatura, el trabajo literario, y luego, como un efecto sucedáneo, como un efecto consecuente, será siempre el efecto político de una obra así. Yo les digo que Roa Bastos, cuando estaba escribiendo Yo el Supremo, no estaba pensando en bajar al dictador, que, ¿verdad? Ese no era su objetivo, era describir, Ujú. ¿verdad? Con mucha sabiduría, con mucho conocimiento histórico, una época importante del Paraguay. Me llamó la atención ese mismo poemario, El ocaso de los dioses. Ah, sí. Ah, y esto es una pregunta capciosa probablemente. ¿Quiénes son esos dioses? Porque de pronto, uno puede pensar en Wagner, podría pensar soslayando algunos derroteros que nos llevan por ahí, en Nietzsche, este, ¿quién, quiénes son esos dioses? Sí, bueno, está hablando de Oficio de Ciegos, que es un poemario
cívico, yo diría. Ajá. Es una reflexión ética y cívica, política también, Sí. obviamente, como componente que engloba ambos elementos, el cívico y el político y el ético. Efectivamente, Heriberto, es una lectura que yo no logro ni siquiera identificar, te lo digo con honestidad. Posiblemente ahí anda de Nietzsche por abajo, eh, Schiller, la Biblia, Ujú, eh, el pensamiento teológico, ¿verdad? Con el que yo constantemente estoy en pugna, el ujú, bien y el mal, ujú, el abajo y el arriba, lo oscuro y lo claro, el poder y la sombra, ¿verdad? ¿Y quiénes son esos dioses? Me parece que son figuras cercanas al ejercicio de aquellas figuras que ejercen el poder en una sociedad. ujú, Posiblemente sean políticos, pero no solo políticos, son aquellos entes o poderes fácticos que están siempre detrás en la esfera política, ujú, usufructuando del poder, ujú, enquistados en el poder, tras bambalinas, hoy ya no tan bambalinas, porque sabemos ujú, quiénes estaban y ahora salieron a la luz flota quiénes han estado detrás de los negocios, de las finanzas del gobierno, de las finanzas del Estado, de los dineros públicos para usufructuar de esos dineros, que son empresas privadas. Esos poderes no les interesa el ciudadano y no les interesa el individuo, el destino individual. No hay interés y hay siempre una constante de opresión, sea este poder económico, sea este poder político, sea este poder teológico, ujú, sea este poder eh, que no vemos que puede ser externo. Que hoy podríamos decir, bueno, es un poder económico, es un poder político, sí, puede ser el poder de la tecnología también, ¿por qué no? O el poder de los más ricos de los ricos, ujú, ¿verdad? Que están aquí y que están fuera. Entonces, el ocaso de esos dioses son es aquellas figuras que están encima siempre de todos nosotros, que no son figuras tutelares, ¿verdad? Que son más que todo dioses que están siempre en el castigo y en el amedrentamiento, en el miedo, ¿verdad? También insuflando miedo, pero también arrancándonos de nuestra, digamos, de nuestra intimidad más profunda, aquellos elementos que nos dan asidero, eh, que nos dan certeza, que nos dan certidumbre. Y estos dioses no quieren dejarnos ni siquiera las migajas que caen al suelo. Estos dioses no quieren que nosotros seamos libres. ¿Verdad? Cuando, por ejemplo, el miedo, estamos en la sociedad del miedo, dicen algunos autores. ujú, Este miedo tiene que ver con que las certezas que antes teníamos ya no están. Envejecer con una pensión digna es algo que ya no va a existir más que antes existió. La estabilidad laboral es algo que ya no existe más. ¿Verdad? No solo la pandemia, sino otras cosas hicieron que algo que se tenía ya de pronto no exista, un negocio, una empresa, un trabajo, la salud, ¿verdad? El miedo a perderla inmediatamente y morir, el COVID más otras cosas. Es decir, están constantemente insuflando un miedo, desde todo diariamente y cotidianamente, es un miedo a que lo que hoy somos ya no sea, no solo desde el punto de la existencia individual, el acabose de la vida, sino también el acabose de aquellas existencias, aquellas certezas y aquellas certidumbres que nos daban cierto asidero para poder tener calma. Un poco, perdona, lo que planteaba, respetando las distancias que hay, Sigmund Bauman, este, en relación con el miedo y en relación con los cambios que se dan tan abruptos y tan rápidos ahora. Y ya no hay certeza de nada. Sí. La sociedad, los sociólogos alemanes, Simon Bauman y dos autores alemanes más importantes que ahora puedo referir, siempre han hablado básicamente de la sociedad del miedo. Hoppe, un sociólogo alemán que estoy leyendo, habla en un libro que se llama Así es la sociedad del miedo. Y te voy a contar algo sobre este tema. Mucho de la poesía y la literatura mía está asociada, es una disputa contra el miedo, es una disputa contra el dominio y contra el poder. Ujú, Y eso que me lo estás preguntando y yo estoy respondiéndolo porque creo que lo estoy descubriendo en este momento que van a hacer las preguntas, sinceramente. Y te lo digo como un acierto, como un hallazgo que he tenido en este momento. Es una sociedad del miedo
que este autor alemán, Hove, mm, plantea en ese libro, dice más o menos esto. Roosevelt, cuando le tocó gobernar a los Estados Unidos en la posguerra, donde ya Estados Unidos, perdón, en la preguerra en 1929, un país despedazado, quebrado, con un desempleo del 60-70%, y Roosevelt toma a los Estados Unidos e impone por vez primera el estado de bienestar y dice una frase importantísima que está ahí para ser leída de nuevo. Dice Roosevelt, lo único a lo que tenemos que temer, lo único a lo que tenemos que tener miedo es al miedo mismo. ¿Qué fue lo que garantizó eliminar ese miedo de la sociedad norteamericana? El estado de bienestar. Frente al desempleo, las políticas keynesianas que dieron un trabajo, frente a la pérdida de salud, un seguro social universal, frente al no tener empleo, una política de incentivo a la industria automovilística, a la política industrial de los Estados Unidos que levantó a los Estados Unidos al borde de la Segunda Guerra Mundial y lo hizo una potencia. Entonces, el Estado social de derecho, el Estado de bienestar fue aquella certeza que el gobierno norteamericano Roosevelt y luego Europa dio frente a un ciudadano que no tenía, había perdido todo. La guerra los dejó sin trabajo, la guerra los dejó sin salud, la guerra los dejó con problemas emocionales y vino una cosa que se llamó Estado, que es un Estado positivo, y dio certezas a la incerteza. Hoy lo que tenemos es, casualmente, ya para meternos en un tema, yo me voy a salir de ahí porque no me interesa hablar de sociología, es el desmantelamiento del Estado social y democrático derecho costarricense al desmantelarse, al eliminarse las pensiones, al deglutirse los recursos públicos por otros grupos de poder, al debilitarse los salarios, a la gente perder empleos, trabajos, emprendimientos, empresas, vuelve el miedo y vuelve la incerteza. ¿Verdad? Eso que otro autor alemán llama Risk Society, la sociedad del riesgo. Ya vos no tenés lo que antes tenías. ¿Y qué tenías? Un trabajo, crédito bancario, una pensión, van a estar disminuidas si es que llegan vivas del régimen al 2020-2028. Entonces, las certezas materiales, objetivas, al eliminarse o al desdibujarse, vuelven a hacer resurgir el miedo. ¿Qué me va a sostener a mí en 10 años? ¿Qué me va a sostener a mí en 15? ¿Qué me va a sostener en 20? Entonces, parece mentira, pero la literatura, tal y como lo hemos venido conversando, ¿verdad? Tiene un compromiso cívico y ético, que sería hablar sobre estas cuestiones, sin reflexionar. Hay un poema, Niños en la calle, describe un poco la realidad de Costa Rica, en muchas partes del mundo. ¿Para qué nos sirve describir esa realidad? Es lo mismo que la misma idea de Cesare Pavese, es para defendernos de las ofensas del mundo. Es decir, aquí el poeta está, ese libro y posiblemente Duelos Desiguales, sean un ajuste de cuentas con el Son sistema. desesperanzadores. Son escépticos, Son ¿verdad? es- Son escépticos. En realidad es un escepticismo eh, posiblemente kierkegaariano. Es decir, es ver la existencia de una manera escéptica, desesperanzadamente. En términos, la palabra desesperanzada es una manera de decir, yo voy a ver la existencia como es, le voy a eliminar la esperanza para verla objetivamente como es, la desesperanzada, y voy a poner en esa realidad todo mi ahínco, mi crítica y mi interpelación y mi postura ética. De manera que ese Niños en la calle es lo que yo vi en San José, he visto en Heredia, he visto en todas partes, jugando solitarios, ¿verdad? Es la figura del niño, de la orfandad, de esa libertad también, ¿verdad? Pero también es una orfandad. Es básicamente el niño pobre de la calle. Yo no me estoy refiriendo a los niños ahí en ese poema, y en ese poema se repite esa idea del niño apadrinado, el niño que tiene padre y madre que no. Es un niño que habita solitario la urbe, que habita solitaria la ciudad, que habita solitario nuestros campos y nuestra ciudad, completamente asido de cualquier protección. Es un niño, una víctima, es una víctima, Una víctima es del la sistema. víctima del sistema, la peor de todas,
es combinar a niños de la calle, a niños primero a la calle, a la pobreza. Eso es un crimen de lesa humanidad que esta sociedad ya ha visto normalmente, ¿verdad? Y lo normaliza. Lo normalizó, porque el grave problema de esto, y Bauman siempre lo ha cuestionado, y otros son sociólogos este, franceses, o europeos, o latinoamericanos, es la normalización de lo anormal. Ujú. Sí, la injusticia, la pobreza, ¿verdad? Y la corrupción es normal, entonces entra dentro de la normalidad. Ahora me hablabas del panfleto. Tenés un poema, El sueño patrio, panfleto 2. Sí, sí, Eh, en es una ese, ironía, ajá, es una ironía. hay una gran ironía en ese poema. ¿A, a qué remite? ¿Cuál es tu ironía ahí? De que la literatura pueda admitir un panfleto y la poesía y decirlo con claridad, esto es un panfleto, ¿qué es? Un panfleto es, cuidado con los panfletos, ¿verdad? Porque hay panfletos de panfletos, hay panfletos, el Yo Acuso, ¿verdad? El de Mil Solá, Ujú, ¿verdad? El famoso, es un panfleto, ¿verdad? Contra el poder, contra el exceso del poder, ¿verdad? Contra el poder de Francia, contra la injusticia, contra el abuso de la opinión pública, contra el ensañamiento, digamos, del poder frente a una persona. Y esa disputa del intelectual, escritor, novelista como Emile Solá, en ese panfleto maravillosamente escrito, en donde hay una crítica al poder muy clara. El panfleto aquí está dado no porque sea una obra de menor calidad, sino por la dureza y la claridad con la que escribe. ujú. Es decir, eso es un panfleto. En realidad, el uso común de la lengua ha convertido el panfleto en una especie de miscelánea o borde marginal de la literatura, pero perdón, un panfleto bien escrito es una obra de arte. El Jacques de Emile Zola es claro, es un ejemplo. Pero digamos, eso es un panfleto 2, es una manera mía de decir, sí, esto es un alegato contra el poder, es un alegato Ujú. de un ciudadano que escribe, que usa la Pien- poesía. Pienso en otro, voy a decir entre comillas, panfleto también, de Máximo Gorki, Madre, por ejemplo, Sí, se me ocurre, que es soñar que estoy soñando, para decirlo de alguna manera. Es decir, en este sentido, estoy pensando en que es la narración de un panfleto planteando el panfleto. Es decir, tanto la madre como el hijo y los amigos del personaje este, van a entregar panfletos a la fábrica, a los diferentes pueblos, pero en el fondo también es un panfleto la obra misma, sí. muy entre comillas, ¿verdad? Eh, Cumple un objetivo, cumple una misión. cumplía la obra por sí misma, cumplía Claro, ya una función claro, política muy seria, así es. ¿verdad? Este, ¿Te gustaría que tu obra cumpliera una función política muy seria? Honestamente, sí, Honestamente, sí. claro. Te lanzo esa pregunta y puede ser muy banal, no sé por qué, No, no es banal, me parece que es legítimo. porque cuando leo tu poesía encuentro un gran compromiso con lo social y ahora pues que me lo decías, eh, veo sí pues alguna poesía muy intimista y también hay algunos poemas tuyos que son un poco intimistas, pero no dejan de plantear de fondo una problemática social del sujeto, ¿no? Sí. Entonces, sí. Sí, me gustaría que me leyeran desde el ciudadano común y corriente, de a pie, no, pues, no peyorativamente, sino al ciudadano que no está en el mundo de la literatura y que se acerca a una obra como quien se acerca a una película, una obra de teatro, una película, cine o la televisión, que le permita a él conocer desde una perspectiva crítica lo que está pasando en un momento determinado. Es mi papel, yo sí creo en el papel cívico, te Ujú, decía, el papel cívico del escritor, en el papel político del escritor. Y hay un primo hermano, estas palabras, el papel revolucionario, que una palabra que vos y yo conocemos bien y fue de nuestra época, ¿verdad? El intelectual como un intelectual revolucionario desde Lenin, ujú. ¿verdad? Una larga tradición, Che Guevara, ¿verdad? Una larga tradición latinoamericana,
también, digámoslo, como es universal, desde Francia y desde la revolución, planteada por la Revolución Rusa, por la Revolución Francesa, básicamente, y venida a América Latina desde la colonia, Simón Bolívar, San Martín, eh, eran Francisco de Miranda, eran letrados, habían estudiado en Inglaterra, habían estudiado en Europa, en Francia, habían conocido la Ilustración, habían conocido a Napoleón, habían conocido a muchos de los pensadores de la Ilustración europea y se habían alimentado de que esta figura fuerte tenía que ser un hombre culto, un hombre ilustrado, sin conocer las grandes ideas políticas, Claro. la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, el papel revolucionario, pues bueno, esas palabras ya no, porque es difícil que un libro hoy cause una revolución. Eso lo podía hacer hace 100 años. ¿Verdad? Hoy causa una revolución, un invento de un muchacho que tenga 19 años o 25 años en redes sociales. Eso sí causa una revolución, ¿verdad? O un juego que invente, Sí. ¿verdad? O algún negocio nuevo en YouTube o alguna de las plataformas que existen digitales. Eso sí causa una revolución, entre comillas. Pero digamos que sí creo yo y espero que mi obra alguna, tal vez un poema, o quizá la novela, posiblemente cumpla ese cometido cívico. Me encantaría que la gente la leyera y lo pudiera recordar como algo, una especie de grano de arena que a un autor costarricense puso para que el pueblo de la ciudadanía costarricense pudiera tener conciencia de algo que está pasando en este país y que tanto nos está molestando, nos está indignando. En Apuntes para un náufrago, encuentro yo, parece una incertidumbre, pero también hay algo seguro. Yo como lector encuentro eso, la muerte. Es un tema para mí, sí, efectivamente. Eh, ¿Qué tan existencialista te asumís Todo lo que pueda, en ese texto? Y en los todo, otros, porque lo veo en nosotros todo lo que también. pueda. En realidad, Heriberto, sí le has dado a esa interpretación de ese poemario y de otros. El tema de la muerte es una constante en lo que escribo y en lo que siento. Constante. Sí, yo soy poco clásico, ¿verdad? O clásico diría yo, o moderno, en el sentido que para mí los grandes temas de la literatura son los absolutos, universales. La muerte, la Sí, existencia, la yo vida. encontraba, digamos, esto como hilo conductor en la obra, pero además hay una proclama de un existencialismo muy descarnado, ¿verdad? Así es. Es seguro. Hay otro fragmento en el que vos nos hablas sobre la canción esta de Godoy, ahora que hablabas de los años 70 de la revolución nicaragüense y esto. Ah, de qué nos sirvió a nosotros, digamos, como latinoamericanos o a los nicaragüenses, la canción de Godoy? Una gran pregunta de una actualidad vigente. No ha perdido actualidad tu pregunta. Y es la pregunta que nos hacemos mucho, o sea, ¿qué sirvió esa gesta revolucionaria, esa carga de ilusiones que luego se expresó en una revolución triunfante en el caso de Nicaragua y en el resto de revoluciones de América Latina? O sea, ¿qué sirvió tanta sangre? ¿Verdad? ¿Qué sirvió tanta sangre, tantas vidas, tantos cantos, tanta lírica, tanta retórica para terminar finalmente frustrando los sueños de las personas de carne y hueso, que es en lo último, lo primero que interesa? Si lo que justifica cualquier revolución es que la gente termine o que la gente mejore su calidad de vida. Si una revolución no lo logra, lo que hay que preguntarse es si esa revolución fue justificada o no. Y hacia ahí se va tu pregunta. Todo parece indicar que estas revoluciones, salvo algunas excepciones y salvo algunos momentos de esas revoluciones, justificaron eso. Los primeros años de la revolución sandinista fueron importantísimos para América Latina y para Nicaragua y para Centroamérica. Cambios importantes, mejoramiento en la salud, en la educación de un pueblo tan importante y tan viejo como el pueblo nicaragüense y con tanta tradición literaria y con tanta riqueza poética, pero también en su momento, en la época colonial, tenía las universidades que Costa Rica no tenía.
y es un pueblo que, parece, hay que decirlo así, injustamente ha sufrido constantemente durante 200 años la imposición de autarquías y de satrapías que han desangrado a ese pueblo hermano, nicaragüenses, con los que tenemos puntos de contacto genéticos, sociales, culturales desde el siglo XVII. Entonces, nos parece a nosotros, me parece a mí, que esto sigue siendo la pregunta no es vigente. ¿Sí? ¿Para qué sirve tanta retórica, tanta lírica, tantos sueños, tantas vidas gastadas, si al final de cuentas terminamos peor de lo que empezamos? ¿Y para qué sirve la literatura en realidad? Casi como cerrando esta entrevista, Sí, que era la primera pregunta casi. ¿Para qué sirve la literatura? Vuelvo a lo que decía César Pavés y que refrendó Caballero Bonal. Es para defendernos de los agravios de la vida, de los infortunios y de las amenazas y de las acechanzas y de las amenazas y de las fuerzas ocultas, oscuras, que nos quieren arrebatar la dignidad, que nos quieren arrebatar el poquito de dignidad que vamos cada día teniendo menos los ciudadanos costarricenses y parece ser que esto es a escala planetaria. ¿Verdad? Es la defensa finalmente de la dignidad humana. La literatura siempre para mí es ese ejercicio de que hay otra cosa y hay una manera diferente de decir las cosas acerca de los hechos de la realidad. Algunos dirán, ¿la literatura para qué sirve? Algunos contestarán, para nada, pero yo digo que sí tiene no tanto una función, no tanto una función instrumental, se sale de eso, está en el terreno de la cultura, en el terreno fundamental de la cultura, que es un elemento esencial de las sociedades. ¿Sí? Decía un escritor francés que los pueblos llegan a cierto nivel de sofisticación, ¿verdad? Sofisticación como pueblos cuando tienen grandes poetas, cuando tienen un Víctor Hugo. Es decir, los pueblos llegan ahí a ese máximo nivel de expresión cuando le rinden culto a poetas como Víctor Hugo. Eso era lo que decía el político Alberto Caña, lo decía, lo repetía, pero eso lo decía Mitterrand. En realidad que los pueblos demostraban François su Mitterrand. nivel, François Mitterrand, su nivel, eh, su, su, su amor por la cultura, cuando le rendían un homenaje a poetas como Víctor Hugo, cuando se lo rendían, una nación entera les lo rendía. Entonces parece ser que en la medida en que nosotros podamos hacer de la literatura no solo una manera de expresar nuestros ajustes con el mundo, sino una manera de ser y estar, y que este ejercicio literario sea reconocido, creo que vamos a ganar en civilización. Vamos a ganar en civilización. Que no quiere decir que esto implique un mejoramiento socioeconómico como pueblo, jamás. Vamos a ganar como nación porque vamos a tener a una ciudadanía que va a estar alimentándose de aquellos poetas y aquellos escritores que son antenas, que son profetas de la existencia, que pueden decir cosas que un periodista, un economista no ve. Es la manera distinta de un poeta poder decirlo. ¿Es elitista la literatura? Lamentablemente, sí, pero eso es por un fallo cultural, por un fallo educativo. Vos sos un aristócrata porque tenés casi 8.000 libros en tu biblioteca. Bueno, decía por ahí que la única aristocracia era la aristocracia del espíritu. Sí. Yo sí creo en eso. Ajá. Sí, la aristocracia del espíritu. No la aristocracia de sangre. Parece que eso es una... se puede demostrar la aristocracia de sangre, pero la democracia del espíritu es indemostrable. ¿Verdad? Aún así, yo puedo tener muchos libros y ser un canalla. Eso no garantiza que yo sea una buena persona. Pero sí garantiza que tengo un amor, una vocación por la cultura y que me gustaría terminar de leer estos libros en algún momento de mi existencia. Pero sí. En algún momento de mi vida, soñé con morir aplastado por una biblioteca. Te digo esto con la mayor seriedad Sí, me parece muy bonito. del asunto. Hermoso. Yo creo que ya no se va a cumplir. Después de que uno ya tiene hijos, prefiere que no lo mate una biblioteca. No sabemos de qué otra manera va a morir, pero este, casi para finalizar, Paul, me gustaría que
nos hablaras un poco de por qué deberíamos disfrutar los papeles de Chantal. ¿Qué tiene los papeles de Chantal? ¿Qué encuentro en los papeles de Chantal? Bueno, voy a contarte algo y gracias por la pregunta, Heriberto, eh, acerca de la novela de Chantal. La novela de Chantal la empecé a escribir en el 2012 hasta el 2020, al 2019-2020. Esa novela recorrió varios tramos, varias partes, tenía 500 páginas y me parecía algo, un, un insulto. Poder publicar esa novela era un insulto porque nadie le iba a leer y tenía varias historias dentro de unas historias, la misma historia y 100 crónica, diacrónica y era muy enredada. Entonces la acoté, la terminé y le quité grandes pedazos importantes del texto. ¿Por qué es importante? Porque de alguna u otra forma, eso sí que es un ajuste de cuentas con mi mundo. El mundo de la política es un mundo que no ha sido ajeno a mí, lo he conocido por los asuntos laborales durante 29 años o más de 30 o 35 años. He visto los mecanismos del poder, cómo funcionan, cómo es que se dan los mecanismos de influencia política en campañas electorales, cómo se cuadran los negocios entre el poder económico y el poder político, cómo se fraguan eh, artimañas para poder quitarse la gente del camino, cómo los políticos ticos, esos autócratas ticos, ¿verdad? El autócrata tico es un tipo que está tranquilo y sentado tomándose un café a la casa, pero que nunca se desconecta de los hijos del poder. Varios expresidentes ejercen todavía su poder tras bambalinas. Es usual desde la época colonial, como decíamos, y la época republicana, la independencia y la época de la república, el mecanismo tico de control. No es ese mecanismo autoritario, militar, no. Es sofisticado y oculto y ejercen su influencia y su poder. Yo hablo de estos tipos y hablo de otros tipos, hablo de una sociedad costarricense también dividida, fragmentada, golpeada por el narcotráfico, por la pobreza y la desigualdad. Hablo de aquellos bolsones que todos vos y yo conocemos y los costarricenses conocen, esos 10, 30 o 15 precarios, mega precarios que hay en San José, comunidades empobrecidas, compuestas entre inmigrantes y ciudadanos costarricenses empobrecidos, eh, en donde han vivido bajo línea de pobreza y en donde la justicia ni la igualdad, ni los beneficios, ni los bienes culturales, ni de la economía llegan y han llegado, y en donde encuentro una Costa Rica dividida en 10, en 15, en 20, que nadie puede conocer. Si la Costa Rica de hoy es difícil que un libro de economía o de sociología pueda revelarlo. Y la novela me permitió a mí un abordaje lateral, imaginativo, de esa Costa Rica que yo logro plasmar en personajes, digamos, concretos, de todo nivel, que se mueven entre esta mm, gran, ¿cómo se llama? Podemos decirlo así, gran circo, o gran escena, o gran película de lo que es la sociedad costarricense hoy. Desde el delincuente, traficante de drogas, hasta el político que ejerce su poder desde las bambalinas, hasta el político que quiere aspirar a una presidencia, desde los mecanismos y los artilugios para quitarse gente del camino, desde la colusión entre los intereses empresariales y los políticos, desde la pobreza y la marginalidad, personajes, me parece a mí que logré construir de una manera redonda, hombres y mujeres, digamos, que constituyen unos 12 personajes que salen a través, a lo largo y ancho de la novela, que me permiten a mí ser una especie de representación literaria y estadística, ¿por qué no?, de lo que puede ser hoy la sociedad costarricense desde la posición de la imaginación. Y creo que es importante que se acerque. No es un ejercicio de poesía llevada a la narrativa, más bien tiene pedazos, tiene fragmentos de poesía, de ejercicio poético, tal vez en la manera de construir las imágenes en algunas partes, pero no, mi interés fue contar una historia. Me parece que eso es lo relevante de esa novela. Muchísimas gracias, Paul, por habernos eh, cobijado en tu casa, en tu mansión de libros. Eh, Gracias también por tu tiempo, por tu generosidad. Pues quedamos en deuda
y esperamos que se repita, que esto sea solamente el encuentro y que haya un reencuentro. Gracias infinitas por tu paciencia, por tu gentileza. Heriberto, a vos, agradecerte la presencia hoy aquí en este apartamento lleno de libros y de papeles. Eh, Creo que estás haciendo una obra muy importante con los programas de entrevistas. Son muy valiosos, eh, son importantes. Es importante agradecerte y reconocerte este esfuerzo que estás haciendo quijotescamente. Nadie te está pagando, nadie te está financiando. Te sucede igual que yo, lo hacemos porque nos nace, porque queremos, y es muy importante tu obra y tu trabajo. Así que te Gracias. agradezco de todo corazón y a tu hija el haber venido aquí. Son bienvenidos cuando quieran regresar y estamos para servirte y para continuar hablando en el momento que vos me digas. Así que Gracias. muchas gracias. Buenas tardes.